es la quinta y última parte de nuestro curso Crochet desde cero. Sí, ya en los siguientes tutoriales estaremos combinando todos los puntos básicos que hemos aprendido y verán qué bellezas vamos a estar creando. Con este tutorial les estaré enseñando cómo realizar el punto alto. Anteriormente hemos aprendido a realizar el punto bajo, el medio punto alto y hoy estaremos agregando esta nueva muestra. Además, vamos a comparar entre ellos. Si aún tiene dudas de qué materiales utilizar, si está aprendiendo este maravilloso arte del crochet, el primer tutorial que les compartí de este curso Crochet desde cero habla también de los materiales que usted puede utilizar. En esta ocasión yo continuaré utilizando el Sinfonía, la hilaza Sinfonía y un gancho de 3.0 milímetros. Esto es para aprender, ¿ok? Más adelante en nuevos tutoriales estaremos utilizando otras hilazas. Así que sin más, comencemos. Ya en tutoriales anteriores también hemos aprendido a realizar el nudo corredizo, cadenas, anillo mágico. En esta ocasión vamos a practicar cómo sujetar la hebra. Así la sujeto yo. Vea, así sujeto mi gancho. Vamos a realizar un nudo corredizo y cadenas. En esta ocasión yo estaré realizando un total de 27 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 27. Perdóneme, si usted está acá y no ha visto los vídeos anteriores, en cada tutorial yo se los muestro más suave. Lo que sucede es que ya esto lo hemos aprendido. En esta ocasión solamente lo estamos practicando. Así que en la descripción de este vídeo, por favor, vea todos los enlaces que le comparto para que se ponga al día. Listas las 27 cadenas. En realidad vamos a realizar un total de 24 puntos altos. Recuerden que para los puntos bajos subimos con una cadena, o sea, dejamos una sola cadena de subida. Para los medios puntos altos dejamos dos. Pues para el punto alto, que es un poco más alto precisamente, vamos a dejar un total de 3 cadenas. Entonces, vamos a tomar lazada, que es lo primero que lleva el punto alto. Luego nos vamos a saltar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en la siguiente, porque las estamos saltando, en la siguiente tomando esta hebrita que se forma en esta cadena, insertamos, extraemos una lazada. Vamos a tomar otra lazada y solamente vamos a pasar por 2 hebras. Tomamos lazada nuevamente y pasamos por las 2 que nos quedan en el gancho. Y así hemos realizado el primer punto alto. En esta ocasión se las voy a mostrar un poquito más lento. Tomamos lazada, insertamos en la siguiente cadena, extraemos una lazada, tomamos lazada, vamos a pasar por 2, tomamos lazada otra vez y por 2. Y esto vamos a continuar repitiendo hasta tener un total de 24 puntos altos, así como estos dos, 24 en total contando ya estos dos. Tomamos lazada, insertamos, extraemos, pasamos por 2, extraemos y por 2 más. Voy a continuar repitiendo y usted preste atención y, como le he dicho en los vídeos anteriores, intente repetirlo exactamente igual a mí, pero yo sé que ya usted va encontrando la forma de agarrar su hebra, su gancho, hacer su punto, pues no todos lo hacemos igual. Pero imitar siempre nos ayuda. También quería comentarle, YouTube tiene una opción para colocar el mismo vídeo que está viendo ahora, un poco más lento o un poco más rápido incluso.
¿verdad? Así que búsquelo en las configuraciones, en las opciones que le da YouTube mientras está viendo este vídeo y le puede servir no solamente para este tutorial, sino para cualquier otro vídeo que usted esté viendo y lo desee más lento o más rápido. Si no lo considera necesario continuar viendo cómo yo hago esta puntada y desea ya ver cómo subo a la siguiente ronda, entonces pues puede hacer eso o adelantarlo un poquito. Y el último en la última cadena. Y así hemos acabado la ronda número 1. Acá les estoy dejando las abreviaturas. De la R significa la ronda, de la C que significa cadenas, punto bajo es PB, medio punto alto es MPA y punto alto es PA. Esto no deje de anotarlo si lo considera necesario, pues en nuestros siguientes tutoriales los estaremos utilizando muchísimo como abreviaturas en los subtítulos de nuestros vídeos. Es algo que acostumbramos y resulta muy útil a la hora de seguir un tutorial. Ahora vamos con la ronda número 2. Para la ronda número 2, como aquí hemos dejado un total de 3 cadenas de subida, pues vamos a subir aquí también con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a girar el tejido en esta posición, giramos el tejido y estaremos realizando 24 puntos altos más, comenzando justo en este primer agujerito. Las cadenas solamente serán de subida. También quería comentarles, el lugar donde usted va a insertar por primera vez para extraer hebra, o sea, donde va a realizar este punto alto, puede variar según el proyecto que esté realizando. En esta ocasión se los voy a enseñar en este agujerito que es más fácil, pero también podrían pedirle que inserte aquí o usted simplemente puede querer insertar aquí. Obviamente va a cambiar el diseño del tejido, pero es dependiendo del proyecto que esté realizando. Más adelante veremos muchísimos proyectos y en cada uno lo vamos a insertar en lugares diferentes. Así que ya he insertado, extraído, tomo paso por 2, tomo por 2, tomamos lazada otra vez. Y esto continuaré repitiendo hasta llegar al otro extremo. Y para las siguientes rondas igual, subiremos con 3 cadenas, giramos el tejido y 24 puntos altos. Esto que yo estoy realizando es tan solo una muestra, es solamente una muestra. ¿Ok? Ya cuando combinemos puntos altos con medio puntos altos, puntos bajos, etcétera, pues ya veremos puntos más bonitos, ¿verdad? Pero esto es solo una muestra para enseñarles. Si este vídeo le ha parecido un poco rápido, un poco como no para principiantes, es porque ya hemos realizado otras puntadas, ¿ves? Ya esta es la última parte de nuestro curso crochet desde cero. Es lo más básico que necesitamos saber, pero nunca paramos de aprender. ¿Ok? En los próximos tutoriales continuaremos aprendiendo, a pesar de que ya no formarán parte, ya no serán clases de este curso básico. Ya he acabado 24 puntos altos en la ronda número 2. Vean donde he hecho el último. Y para la ronda 3, como ya les decía, 3 cadenas siempre. 1, 2, 3, giramos y comencemos a realizar 24 puntos altos más.
También estas cadenas es porque es una muestra para que quede bien parejito hacia arriba, pero dependiendo de los proyectos, pues en ocasiones puede incluso no subir con ninguna cadena o subir con más de 3. ¿Ok? Depende mucho del diseño de lo que vaya a realizar, pero para enseñarles lo más recomendado es subir para el punto alto con 3 cadenas. Ya regreso les voy a mostrar le voy a enseñar la muestra ya terminada. Voy a estar realizando un total de 5 rondas, 1, 2, 3, 4 y 5. Con 5 es suficiente. Recuerde que para practicar usted puede hacer más e incluso puede deshacerlo todo y volverlo a comenzar. Siempre es lo más recomendado cuando estamos iniciando. Como esto es una muestrita, voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar. Vamos a cortar la hebra. No necesitamos hebra larga. Recuerde, esto es solo una muestra. Extraemos, alamos y de este modo no se nos va a zafar nunca. Terminado, pues vamos a comparar un poquito con los puntos que hemos aprendido anteriormente. Acá tengo mi pequeño álbum. Si en el futuro yo cambio el diseño del álbum, claro que sí se lo voy a mostrar. De momento es algo improvisado, un álbum de fotos que he encontrado. Aún me falta colocar los nombres. Acá tenemos el punto bajo. Para este punto bajo hemos realizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rondas. 10 rondas y vean el tamaño. Y acá con tan solo 5 rondas, pues vean que es incluso más grande, más alta la pieza. De ancho sigue siendo lo mismo, es la misma cantidad de puntos. Hemos realizado 24 puntos bajos y 24 puntos altos. Comparemos un poco también con el medio punto alto, que fue el siguiente que hicimos. En este medio punto alto hemos realizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rondas. Acá solo 5 y vean que tiene el mismo alto, que significa que cuando trabajemos el punto alto en algún proyecto, pues obviamente vamos a avanzar un poquito más rápido, pero todo depende de qué queremos realizar, porque el punto alto queda un poco más abierto, vea, un poco más de agujeros al ser más alto, incluso más comparado con el punto bajo, vean que es bien tupidito el punto bajo. Entonces, ya en los siguientes tutoriales estaremos haciendo combinaciones, iniciando con nudo corredizo o con anillo mágico, realizando cadenas, punto bajo, medio punto alto, etc. También nos falta un mundo de puntadas, ¿verdad? Pero que vamos a ir aprendiendo en el camino. Lo más básico es esto que les he mostrado. Practicando solamente estos 5 tutoriales, estas 5 clases que yo les he compartido en nuestro curso Crochet desde cero, yo le aseguro que usted va a poder continuar con nuestros próximos tutoriales. Así que nada, hasta aquí este curso Crochet desde cero. También le invito, por si aún no conoce el arte de los amigurumis, tenemos un canal dedicado solamente y exclusivamente a amigurumis. Acá en la descripción de nuestros vídeos en este canal siempre se los voy a estar dejando por si se animan. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.